Hay varios factores en común, pero uno que realmente me parece muy importante es que los dueños de restaurante o los empresarios gastronómicos no saben que no saben. Y el hecho de que tu restaurante esté lleno no significa que esté siendo rentable. Y probablemente eso es lo que hay en la mente de muchos empresarios gastronómicos. Está lleno mi restaurante, probablemente tengo el dinero, pero pasa un tiempo al final del semestre y tú tienes que tener tanto porcentaje de tu rentabilidad en tu banco, en tu cuenta, y no lo tienes. Entonces dices, algo está pasando acá. Muchos emprendedores ven en el área gastronómica un nicho específico para poder hacer crecer negocios, para poder ganar dinero. Y es verdad, colocan nuevos restaurantes, nuevos food trucks, nuevas cafeterías, pero es muy importante dentro de estos negocios llevar el costeo, llevar procedimientos, saber cómo tratar al personal, porque muchas veces el producto que se ofrece es muy bueno, la atención es muy buena, pero en el interior, lo que está pasando en la cocina es un desastre y ahí es donde fracasan los emprendimientos y los negocios. Hoy tenemos un súper invitado, especialista en todo lo que tiene que ver con procesos, sistematización, estandarización y que te puede ayudar y nos va a estar explicando hoy día cómo parte de esa experiencia ya la está llevando por diferentes lugares de Colombia y también por acá en Chile. Así que súper invitado que tenemos para hoy. Antes de continuar, quiero dar gracias a todo el equipo de Cursos de Cocina por hacer posible esta entrevista. Si no te has suscrito a nuestro canal, puedes hacerlo aquí abajo. Tenemos muchas entrevistas inspiradoras, así que suscríbete y déjanos tu comentario. Como les comentaba, estamos con un súper invitado desde Colombia, el chef Felipe Martínez, Pipe Martínez, así que un gusto, Pipe, que vinieras a Cursos de Cocina. Hola Rodri, de verdad que muy contento, muy agradecido por la invitación que me hicieron. De verdad que me siento muy honrado de poder estar acompañándolos hoy. Lo comentaba en el inicio, hay muchos emprendedores que en el área gastronómica, bueno, tú eres chef profesional, ven algo que puede generar muchos recursos. Entonces parten muchas veces emprendiendo desde su casa, pero después les empieza a ir bien, van a un local, pero muchas veces esto que parte un poco amateur no se profesionaliza al tal punto de poder estandarizar, tener sistemas y ahí es donde muchas veces fracasan estos proyectos. 100%, Rodri, es un común denominador que hay ahora en el mundo en realidad y lo vemos muchísimo acá en Latinoamérica. Hay un desconocimiento de toda la parte operativa realmente y de cómo funciona un restaurante o una empresa, porque ese es precisamente el principal error. Ven un restaurante como un lugar más de pronto para obtener dinero, pero no lo ven como una proyección empresarial. Y claro, cuando tú ves un lugar que no es un restaurante nada más, sino como una empresa que te puede dar grandes beneficios, ahí hay gran diferencia. Entonces, bueno, en realidad es un problema latente que tenemos hoy en Latinoamérica. ¿Cómo partió tu amor por la gastronomía? Porque, claro, tú estás en Colombia, en Tunja, que eso queda cerca de Bogotá para los amigos que nos están viendo en otras partes de Latinoamérica y específicamente en Colombia. Pero ¿cómo parte ese peregrinaje? Porque tú también estuviste en Perú, estuviste aquí en Chile trabajando, ahora estás de vuelta en Colombia. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, justo te quiero comentar que soy de una ciudad que es bien cercana a Bogotá, quizás una hora y media, así que estamos como en el centro de Colombia. Es bien curioso porque de pequeño mi abuelo me llevaba a sus restaurantes, me metía dentro de las cocinas y desde ahí empecé a tomar como un amor sin darme cuenta. Ya cuando crecí, cuando ya salí del colegio, mis papás siempre me orientaron y en el fondo ellos querían que yo estudiara una carrera distinta de pronto a lo que ellos habían conocido en el caso de mi abuelo. Entonces me orienté por la parte como de administración de empresas. Pero resulta que había algo que yo sé que muchos se van a identificar que no me llenaba al 100%. Era muy lindo, por supuesto, es muy buena carrera, pero no me sentía realmente pleno. Y tomé la decisión de dar un paso al costado, seguir mis convicciones, seguir mi pasión y dije, quiero estudiar cocina.
Bueno, me puse a trabajar en otra cosa y con ese trabajo y con el que vengaba de ese trabajo pude pagar mi carrera de cocina. Claro, todo esto ha sido un proceso largo de mucho aprendizaje en el que hoy por hoy continúo aprendiendo y en el que me ha permitido conocer diferentes culturas, diferentes personas, diferentes empresas para poder adquirir el conocimiento que hoy en día tengo. Y tú estudiaste específicamente en Perú cocina. Exacto, comencé en Colombia. Entonces, mientras estudiaba, como te comentaba, trabajaba y con eso me sustentaba la carrera. Mis papás me daban un apoyo moral, que por supuesto es bienvenido, pero en su momento no tenía la capacidad económica para apoyarme. Entonces fue como el chico rebelde que dije, tengo que cumplir mis sueños y no importa ninguna dificultad económica ni de ningún otro tipo para poder salir adelante cumpliendo esa meta que yo tenía. Estudié en una academia que se llamaba Verde Oliva en su momento y bueno, allí tuve una experiencia corta, trabajé en un par de restaurantes. Bueno, comencé como la mayoría de los cocineros, de aprendiz lavando loza, picando en cantidades y bueno, que al final eso es lo que me permite hoy por hoy tener ese conocimiento desde la parte inicial del proceso de una cocina hasta la final. De ahí viajé a Perú, estudié en Le Cordon Bleu, hice un estudio que también me aportó mucho el conocimiento, trabajé en un par de lugares que me abrieron la percepción realmente de la cocina, de los restaurantes, de las empresas gastronómicas y bueno, de ahí se viene un cúmulo de conocimiento, pasando por Chile también, estuve acá trabajando un buen rato, de ahí pasé para Brasil, donde también tuve una experiencia maravillosa, llevando también un restaurante en Sao Paulo. Y bueno, de ahí he tenido la oportunidad de viajar por un par de lugares que me ha aportado bastante valor y conocimiento. Como tú comentabas, partes como debería partir todo cocinero, que es sabiendo todo el proceso, desde steward, picar grandes cantidades como para entender lo que va pasando. Y tuviste la oportunidad de ya ir como a restaurantes, digamos, que son top, como estuviste ahí en Osaka con el gran amigo que ya no está con nosotros, Ciro Watanabe, estuviste con él, estuviste en Sao Paulo también en un gran restaurante. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia, porque muchas veces el cocinero tiene como esta aspiración de ir a ese lugar, cocinar, estar ahí aprendiendo con otros chefs importantes, pero tú ahí ya le diste una vuelta, porque lo que aprendiste ahí te permite ahora saber que hay muchos emprendedores que no funcionan como estas grandes empresas y estos grandes restaurantes que sí tienen todo con esquemas, estándar, procedimientos. Exacto. Bueno, precisamente ese proceso de aprendizaje que realmente no fue nada fácil y seguro muchos me entenderán, mm, aportó a la proyección que, digamos, hoy en día tengo. El hecho de poder saber y entender cómo funciona lavar un plato de manera correcta, y ya hoy por hoy poder direccionar esa función, eso es un avance grande. Todo este proceso, pasando por estos restaurantes, este conocimiento, me fui dando cuenta que gran parte de los restaurantes hoy por hoy no tenía lo que muchos de estos restaurantes donde estuve ya estaba bien estructurado y pasa mucho en Colombia. El restaurante que quizás abre recién piensa que solo es poner la receta rica de la abuela, que al final es muy válido, pero no se dan cuenta que hay un trasfondo muy grande, que es precisamente el que te comento. Saber dirigir un lavado de platos, saber dirigir una operación interna, saber manejar un costo, saber manejar una planificación estratégica con su personal y todo este proceso de aprendizaje, bueno, lo fui acoplando a mi vida y definitivamente que eso es lo que hoy tengo en mi corazón, en mi cabeza y es lo que yo sí o sí quiero aportar a la mayoría de las personas que me lo permitan. ¿Y cuál ves que es el error más clásico en estos restaurantes que ya están andando? Porque hay restaurantes que llevan años funcionando de esa forma y claro, quizás no saben que hay un gran problema o que están perdiendo dinero porque les va bien, no sienten que hay un problema. Generalmente cuando te llaman es cuando el restaurante ya está muchas veces ahí, oye, tenemos problemas, se nos están juntando las facturas,
ayúdanos para hacer una planificación, para estandarizar. Pero claro, ¿qué pasa con ese restaurante que le están dando, que le va bien? Bueno, hay varios factores en común, pero uno que realmente me parece muy importante es que los dueños de restaurante o los empresarios gastronómicos no saben que no saben. Y el hecho de que tu restaurante esté lleno no significa que esté siendo rentable. Y probablemente eso es lo que hay en la mente de muchos empresarios gastronómicos. Está lleno mi restaurante, probablemente tengo el dinero, pero pasa un tiempo al final del semestre y tú tienes que tener tanto porcentaje de tu rentabilidad en tu banco, en tu cuenta, y no lo tienes. Entonces dices, algo está pasando acá. Entonces, básicamente, no hay un diagnóstico, no hay una planificación, no puedes proyectar y luego no puedes supervisar ni obviamente ejecutar. Entonces es un cúmulo de cosas que no te van a permitir llevar ese ciclo correcto de trabajo. Entonces el común denominador es básicamente piensas que sabes, pero no sabes, por desconocimiento y es normal. Pero a veces nos hace falta brindarle esa confianza a la persona para escucharlo, para preguntarle, para ir un poquito más allá de pronto de lo que yo creo que conozco. Así que el no saben que no saben es muy, muy importante entenderlo y también suponer que está siendo rentable el restaurante cuando al final de cuentas al año lo que tengo son deudas con los bancos, con los empleados, con, bueno, un montón de impuestos y demás que depende de la legalidad de cada país. Y en ese sentido, tú te llaman y haces un diagnóstico de lo que está pasando y obviamente tú tienes una expertise dentro de la cocina, lo que es bar, como poder hacer procedimientos, poder hacer costeos, ver realmente si ese valor de ese cóctel o de ese plato está bien, si estamos teniendo el margen que queremos. ¿Cómo es la operación de cuando tú ya estás interviniendo el lugar? Perfecto, bueno, lo primero que yo interiorizo es que tengo que entender el concepto y lo que quiere el propietario del restaurante. Una vez entendiendo lo que él busca, ya puedo entrar a su operación y puedo hacer un diagnóstico inicial de qué es lo que está sucediendo. Porque probablemente no son las recetas pueden ser muy buenas. Hay mis recetas también en YouTube donde puedes adaptarlas y es buenísimo. Pero puede ser la mala operación de tus empleados, puede ser la mala estructuración, la forma arquitectónica en la que tienes el restaurante que no te permite, digamos, diversificar las funciones de manera óptima. Aparte, por supuesto, del food cost de tus productos, tienes que conocerlo 100%. Tienes que saber que un food cost tiene que tener un margen de error, tiene que tener un valor agregado, variable también y después viene el margen de rentabilidad. Entonces, resumiéndolo, es básicamente, tienes que conocer a la perfección el costo de tu producto. Tienes que conocer a la perfección cómo funciona operativamente tu restaurante. Tienes que conocer perfectamente el producto que manejas, calidad, proveedor y cómo lo entregas al cliente final. Tienes que conocer tu talento humano. Entonces son varios aspectos que el dueño del restaurante, por estar inmiscuido en la labor, lo olvida. Y claro, no te puedes convertir en tu propio autoempleado. Ese es otro factor. Cuando el dueño del restaurante está haciendo tareas operativas, no funciona. Claro, tienes que dar ejemplo. Pero realmente el dueño del restaurante tiene que estar haciendo estrategias nuevas, planificando, supervisando, tomando decisiones con los históricos de ventas que tienes y no de pronto metido en la operación. Ahí está fallando el restaurante. Claro, porque muchos emprendedores parten así. O sea, y hemos partido así. Yo me recuerdo cuando parte cursos de cocina, estoy haciendo todo con Benjamín, vamos a comprar, yo estoy en la limpieza, tomando fotografías, haciendo videos, Benjamín contestando a los clientes, haciendo los pagos, luego haciendo la clase. O sea, muchas veces se parte así porque los recursos son limitados, pero en el momento en que tú puedes salir de la operación, eh, muchas veces uno no deja todo establecido, reglamentado con un procedimiento para que los que vengan sepan lo que hay que hacer.
Exacto, justo esa palabra que muchos la conocemos, pero no la aplicamos, se llama estandarización, poder llevar una trazabilidad en tu trabajo. Y es obvio, todos comenzamos así, somos multifacéticos, hacemos varias operaciones y es válido, pero la diferencia entre cómo arrancas un proyecto teniendo presente a dónde vas y cómo estructuras cada función de cada empleado que voy a tener, la cosa cambia. Ahora, cuando hay un carro andando y quieres arreglarlo, ejemplo, si ya tienes estas dificultades andando en un restaurante que tienes 500 comensales al día o fin de semana, bueno, ahí ya es más complicada la cosa. Entonces, por eso es que son más los restaurantes que cierran que los que abren. Es grave la situación. Entonces, de ahí viene toda esta intención de poder ayudar a los emprendedores gastronómicos. Cuando tú pasas de estos restaurantes o de estas prácticas que hiciste culinarias y ya, digamos, vas a las ligas mayores, te llaman de Chile, oye, vente a trabajar acá. Osaka, Sao Paulo. ¿Qué es lo que te impresiona cuando tú llegas a esos lugares? Porque estamos hablando aquí de grandes conglomerados, grandes empresarios gastronómicos que son profesionales en lo que hacen. Entonces, ¿cómo lo ves? Me impresiona un aspecto real, digamos un aspecto principal, lo estructurada que está la empresa. No ven el restaurante como el restaurante normal que me va a generar dinero. Ven una empresa a grandes rasgos y una empresa tiene su organización de estructura de empleados muy bien estructurada, valga la redundancia. Tenemos un gerente, tenemos un jefe de compras, tenemos un auxiliar de compras, tenemos jefe de cocina, chef ejecutivo, auxiliar de cocina y un montón de cargos que están bien definidos. Eso es lo que uno ve dentro de una gran empresa gastronómica a los emprendedores que recién estamos iniciando. Y claro, es entendible, no vas a tener la cantidad de empleados que quisieras en un inicio o quizás iniciaste solo. Pero repito, lo importante está en la planificación para poder llegar a estas estructuras empresariales, que eso es lo que hace la diferencia. Ahí el margen de error disminuye notablemente, Rod. Por ejemplo, ¿tuviste inducciones cuando llegaste? ¿Cómo fue tus primeros días cuando tú llegas a un restaurante? Porque eh, muchas veces veo que, ok, te miran tu currículum, vas a contratar a alguien, que tú compruebas la experiencia, el área gastronómica es pequeña, sobre todo acá en Nacional, todos como que se conocen o puedes trazar dónde estudiaste, dónde trabajaste, es fácil de comprobar. Pero he visto muchas veces que no hay como un tiempo de incorporarte a la cultura organizacional de la empresa. Y esto, claro, a ti te tocó verlo en grandes conglomerados de cocina, pero si yo soy un empresario que tengo 5 o 6 trabajadores, también lo puedo hacer. O sea, no solamente los grandes pueden hacer esto, los que son más pequeños también. Y me imagino que eso marca la diferencia. ¿Tú recuerdas cómo fueron tus primeras semanas en estos diferentes restaurantes? Definitivamente, y fíjate, Rodri, que ese es una dificultad que a uno como empleado, que a uno como cocinero, le da miedo entrar a una cocina porque muchas veces no lo direccionan como uno esperaría que fuera. Le toca a uno adaptarse a la situación, pero mientras ese proceso de adaptación vas viendo lo que hay a tu alrededor y vas viendo lo organizado que está, por más que uno hubiera esperado que lo hubieran capacitado mejor. Es precisamente eso uno de los puntos que yo trabajo mucho con los dueños de restaurante. Tienes que planificar y seleccionar bien tu personal. Tienes que darle una inducción correcta de lo que tú eres, lo que tú quieres y qué parte va a ser ese empleado dentro de tu empresa. Porque si no sabes, si tu equipo no sabe para dónde vas tú, no van a llegar a ningún lugar. Entonces, definitivamente, en muchos lugares es complicado el tema de la adaptación, pero al final uno logra llegar a formarse con este grupo de personas y de empresarios. Pero eso es lo que yo recomiendo que no debe hacerse. Debe enseñarse desde un inicio al empleado para que pueda tener la misma idea que tú. ¿Recuerdas tus primeros días en cocinas?
100%. Fíjate que mis primeros 3 años, Rodri, odié estudiar cocina. O sea, fue algo como que hice yo, ¿qué hice? ¿Por qué no me quedé estudiando lo que mis papás querían que yo estudiara? Me tocaba madrugar a las 4 de la mañana, recuerdo esa anécdota durante muy buen tiempo y trabajaba en un hotel y me tocaba llevar a exprimir naranjas todos los días, eran 2 bultos de naranja. Irte de madrugada, aguantar el frío, llegar a exprimir naranja para un montón de personas en un hotel y después tocaba ponernos a lavar toda la loza de los comensales. Durante ese tiempo decía yo, no, yo, ¿qué estoy haciendo? Pero hoy, por hoy, agradezco porque sé exprimir una naranja. Hoy por hoy agradezco porque sé lavar un plato. Entonces, en su momento, y es lo que a muchos nos pasa, no vemos la proyección de lo que queremos en las cosas. Y cuando tú ya pasa un tiempo, dices, si yo no hubiera estado en este inicio de la cocina que fue muy duro y es muy duro para la mayoría de los cocineros, no sabría hoy cómo realmente trabajar una naranja, trabajar un limón, tener un plato limpio, impecable. Por ejemplo, ahí tú también me he dado cuenta que haces esta parte de tu asesoría y tu diagnóstico es, claro, tú sabes lavar un plato y uno podría decir, así se lava si hay un steward. Pero claro, si yo estoy teniendo grandes volúmenes, es posible que yo tenga que ya incluir maquinaria, tener lavavajillas, tener... Y claro, también tiene que haber un cómo generar esa operación, porque vienen los platos, hay que cargar el carro, tiene que salir eso limpio, tengo que dejarlo para que los cocineros ya lo sigan usando y tú también, que lo comentabas antes, vas revisando eso, que es la parte de arquitectura, procesos, que es parte también de lo que tú vas asesorando a los restaurantes que tienes al día de hoy. Exactamente. Bueno, mira, no todos tienen la capacidad de tener una máquina lavavajillas. No todos tienen la capacidad de tener ciertos equipos que les optimizan los procesos, que sería maravilloso. Y obviamente es a lo que muchos quieren llegar. Les optimizan tiempos y procesos. Pero digamos que el restaurante no tiene. Mi trabajo es básicamente, recuerdo mucho el ejemplo que me da un chef que tuve, y me dijo, tú tienes que trabajar como una gran empresa de producción de alimentos. Pongamos un ejemplo, de gaseosas. ¿Cómo funciona la elaboración de una gaseosa, de una soda? Primero, hacen el producto, luego embotellan todo, luego marcan todo, etiquetan todo, tapan todo, por último sale a la venta todo. Hay procesos estructurados por momentos, y no es combinar todo. Eso genera una mayor agilidad en el proceso, eso genera mayor eh, ahorro de tiempo. Eso muchas veces la gente no lo sabe. No tienes la máquina de lavavajillas, pero sí tienes una forma correcta de operar un lavado de loza o cualquier labor dentro de la cocina, dentro del bar, inclusive dentro del servicio. Si sabemos estas cosas tan elementales, al dueño del restaurante, a los chefs, les va a ayudar un montón con el talento humano, con el tiempo que está en contra siempre. Y bueno, son procesos pequeños, pero que dan grandes resultados. Antes tú comentaste algún error que era del empresario gastronómico. Y ahí, ¿cómo podrías direccionar al empresario gastronómico para hacer una buena capacitación? Porque en algún momento también hemos escuchado como contrata lento, despide rápido. Porque claro, hay que hacer un proceso de selección que te demore tiempo para encontrar a la persona, pero si la persona no es, despide rápido para volver a hacer ese proceso. Yo he visto que en muchos restaurantes es como, ya, que venga el amigo del amigo, no le hago inducción, no le hago nada, lo pongo a trabajar y después cuesta mucho para decirle que nos siga. Exactamente. Mira, tú acabas de nombrar un error muy común que hay en los restaurantes, en las empresas gastronómicas. Esa informalidad de contratación te va a generar 100% una dificultad más adelante. Pero hay que replantearse entonces desde el inicio, como dueño de restaurante, yo qué quiero y qué voy a proyectar.
¿Cómo lo voy a hacer? Es la planificación. Cuando estoy planificado y me organizo y digo, de esta manera voy a contratar al personal, 1, 2, 5 personas, de esta manera lo voy a capacitar, ahí tienes una organización estructurada en tu cabeza. Primero hay que capacitarse. Primero hay que aceptar que no sé. Tengo que adquirir conocimiento de otra parte. Ahora hay plataformas digitales a tu mano, ahora hay inteligencia artificial, ahora hay un montón de herramientas que te permiten retroalimentar el conocimiento. Entonces, primero, analizar qué es lo que quiero dentro de mi empresa, verlo como una empresa, no solo como un restaurante, y después comenzar por pasos. Voy a organizar así el personal porque eso es lo que quiero, voy a organizar así la cocina porque eso es lo que quiero, voy a organizar así los recursos con los que voy a contar porque a eso voy. Cuando hay esta estructura, 100% ya tienes una formalidad mucho más establecida dentro de tu empresa. Y eso te va a generar afinidad, te va a generar lealtad y te va a generar fidelización de tus empleados. Y eso en un punto, Rodri, se va a ver reflejado en los comensales. Pero ¿qué se siente, por ejemplo, cuando tú como cliente vas a un restaurante y ves que cada vez que vas en un periodo corto hay diferentes garzones, meseros, gente de servicio? Ahí hay algo raro. Eso se ve reflejado dentro de los restaurantes y según los estudios más recientes mencionan que el 50% de los empleados en los restaurantes están rotando cada 2 meses. Precisamente por eso, por la mala planificación. No tienen estructurados horarios, no tienen estructurados valores, no tienen estructurados un montón de cosas que debería ser por más pequeño o grande que sea la empresa. Así que volvemos al inicio, tienes que replantear, tienes que entender que no sabes muchas veces, no digo todos, pero sí decir, tengo que aprender y tengo que replantear lo que yo quiero con mi empresa. Y además de esto que tú haces, digamos, ya internamente como desde la cocina, tú también sales y vas a todo lo que tiene que ver con servicio al cliente, todo lo que tiene que ver como presentación, porque en algún momento lo conversábamos y hace un mes y medio tuve la oportunidad de entrevistar al jefe de servicio del Bulli, Luis García, un gran saludo para él, donde comentaba cómo mundialmente hay estamos al debe en el servicio, en lo que es la experiencia. Y el Bulli era una experiencia. Entonces, es posible que uno perdone a un restaurante, y me ha pasado personalmente, quizás la comida no fue muy buena, pero si el servicio fue óptimo, el garzón me atendió bien, el, la persona en la entrada, el barman, o sea, si todo estaba bien, todo el mundo estaba preocupado de ti, uno podría perdonar quizás una comida que no fue tan buena. Pero si el servicio estuvo mal, aunque la comida estuvo muy buena, yo no vuelvo. Entonces, ahí hay un tema también con el empresario gastronómico grande, el grande lo tiene como un poco más, lo tiene un poco más ordenado, el tema del servicio al cliente, pero el que a veces es más pequeño todavía no sabe qué hacer. Claro. Bueno, mira, cuando uno ve la operación de un restaurante, tiene que ver todos los puntos de vista, inclusive como comensal, como empleado o interno del proceso, y tiene que entender cuáles son las principales dificultades. La operación gastronómica, cocina, los productos, los alimentos, es un factor demasiado importante. Pero 100%, Rodri, va de la mano con un buen servicio. Y cuando hablo buen servicio, no hablo servicio únicamente de etiqueta, ¿sabes? De este tenedor aquí, de este tenedor allá. Hablo de la afinidad que tiene el garzón, el mesero, o la empatía con el cliente. Si esta persona que te está brindando un complemento de una experiencia no te hace sentir realmente que vales la pena o que la comida que vas a comer va a ser la mejor que vas a probar durante un buen tiempo, probablemente tú pierdas esa afinidad y probablemente estés perdiendo un cliente potencial. Y repito, puedes tener 1, 2 o 10 garzones,
pero tienes que tener ese común denominador dentro de tu recurso de talento humano. Entonces, repito, hay que capacitar de manera fehaciente y constante tanto a la gente de cocina como a la gente de servicio. Tiene que ser complementario. La gente permite darse una oportunidad en otros restaurantes donde probablemente la comida no haya estado tan buena, pero que el servicio quizás fue muy bueno. Y en ese punto dice, quiero volver, quiero repetir la experiencia porque, bueno, le doy el chance. Pero cuando el servicio es fatal, así la comida haya estado buena, realmente dudo que el comensal vuelva nuevamente. Porque todo parte de presentarse. O sea, pocos restaurantes, tú llegas a la mesa y te dice como, hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo, hoy los voy a atender. El restaurante al que voy y que hace eso, ya para mí está en un lugar superior porque me contacta. Yo ahora sé su nombre, me gusta saber el nombre de la persona que me está atendiendo para no estar decirle, hey, oiga, no, Rodrigo, o sea, hacer algo más cercano y porque finalmente, ¿por qué uno va a un restaurante? Porque ya no solamente por la comida, tú quieres vivir un gran momento, quieres celebrar, quieres pasarla bien. O sea, tú estás dispuesto a invertir ese dinero en una experiencia para retribuir, porque claro, tú sabes cocinar, yo también sé cocinar. Y muchas veces hemos ido a restaurantes donde uno dice, mira lo que me están cobrando por este plato mediocre. O sea, la perfecta relación entre esa experiencia completa, porque para hacer una pechuga a la plancha con mantequilla, con unas papas rústicas, lo podemos hacer perfectamente en la casa. Pero si me están cobrando eh, unas verdaderas fortunas de dinero y yo veo que el garzón me atendía mal, a la entrada nadie se preocupaba de mí, la mesa estaba sucia cuando llegué, o sea, son todas cositas que van sumando. 100%, mira, ahí complemento uno de los aspectos importantes dentro de una empresa gastronómica es el concepto de servicio y hospitalidad. Cuando tú como empresario, como dueño de restaurante o como dueño de marca, tienes esa narrativa clara, puedes capacitar de la mejor manera a tus empleados. Tienes un concepto establecido de servicio y hospitalidad, que viene, por supuesto, desde la cocina, los alimentos y las bebidas, pero que con una buena capacitación al mesero le puedes brindar una experiencia completa al cliente. Cuando hay esta educación al garzón, al mesero, al capitán de meseros, transmites desde un inicio, desde que abre la puerta, desde que entra el comensal y empiezas a generar una experiencia por micromomentos con el cliente. La sonrisa de entrada, la atención, la empatía que forma, que establece el garzón, el mesero, con el comensal. Es demasiado importante. Y por supuesto, aparte de mencionar el nombre, de mencionar lo que somos, de contar un poquitito el concepto de lo que es la empresa, de lo que es el restaurante, eso sirve mucho. A veces eso se deja de lado y se deja simplemente como que el garzón es la persona que lleva, trae los platos y te los deja en la mesa. No, hay que formar un concepto de servicio de hospitalidad para que la persona que va a vivir la experiencia no solo sienta que está comiendo rico, sino que se está sintiendo atendido, ni siquiera como en su casa. Eso es lo que hay que cambiar un poco el chip en los dueños del restaurante, en los empresarios gastronómicos y que muestren que es todo una experiencia en conjunto. Tener la narrativa clara, tener el concepto establecido, tener todo muy bien estructurado para que de aquí a mañana digan, hey, ese restaurante desde que entré hasta que salí, comí y me atendieron de la mejor manera. Y como en la intervención ya que tú estás haciendo cocina, servicio, también pasa como por partes de la carta, porque a veces uno va a un restaurante y tienen un millón diferentes de opciones y a veces discuten y pelean entre los restaurantes que están alrededor por quién tiene más opciones. Pero claro,
muchas veces si tú no eres profesional del área y sabes a dónde quieres llegar, como dijiste tú, como dónde quiero llegar con mi negocio en 1 año, en 5 años, en 10 años, eh, tú no sabes finalmente qué es lo que se está vendiendo más, cuál es como el platillo fuerte, como lo que le das al comensal para que elija lo que tiene mayor rentabilidad para ti. Y claro, y vamos a unas cartas extensas de 40 páginas donde tú dices, y me abruma, y me dice, no sé qué pedir. Exacto. Eso pasa mucho y pasa en muchos restaurantes. A veces se tiene la idea que porque tengo muchas opciones, la gente va a ir más seguido porque tiene mucho que pedir o muchas opciones de dónde elegir. Y resulta que es todo lo contrario. No es un menú amigable, no es un menú digerible. Al contrario, te cansa. Y cuando tú llegas y lees un menú que probablemente no está bien estructurado y lo hicieron de pronto como a la minuta, dices, ¿sabes qué? Le dejas al garzón y le dices, recomiéndame tú. Y claro, ahí perdiste la opción de que el comensal vea realmente lo que tú tienes. Hoy por hoy lo que se usa son menús digeribles, menús que se puedan entender, menús que vayan direccionados a la sostenibilidad, a la sustentabilidad, menús que aporten valor a la región en la que estás viviendo, menús que realmente te agrade leer y te genere curiosidad y que tú le digas, cuéntame un poquito más de esto. Probablemente hoy ya no lo pediste, pero ya leíste el otro plato y dices, tengo que volverlo a probarlo. Ahí se convierte en un cliente potencial. Pero, repito, ahí va de la mano. Concepto, servicio de hospitalidad, narrativa de marca, alimentos y bebidas, inclusive la estructura y el diseño dentro del restaurante. Todo es un común denominador. A veces no vale el menú súper lindo si tienes un desorden. Si no sabes estructurar dentro del menú, la ingeniería de menú, ¿cómo van estos platos de esta manera a la parte superior derecha? ¿Cómo pongo el menos que va a la parte izquierda? Hay toda una teoría y unas reglas para que sea mucho más estructurado y digerible para el comensal. Por favor, no llenemos el comensal de información que él no te va a leer la carta y esto no es una Biblia. Tiene que ser muy digerible y tiene que ser fácil, porque la persona viene con hambre y quiere comer. Entonces, eso de verdad que es un punto muy estratégico para los dueños de restaurantes. Hablemos de la merma, porque muchas veces, bueno, sabemos, se marcó mal un plato, se hizo mal un pedido, sale el plato, ¿qué pasa con eso? Se lo terminan comiendo en la cocina, se lo terminan llevando a sus casas, se va a la basura. Entonces, es un tema fundamental la merma que va asociada también a tú tener todo lo que tiene que ver con el inventario, porque finalmente todo lo que está ahí en bodega es dinero, y si tú lo tienes ahí, tiene caducidad, hay productos que tienen que ser realmente frescos dependiendo de a lo que tú te estás dedicando. Entonces, ¿cómo lo ves tú en el empresario gastronómico de todo tipo, hablando específicamente de la merma? Wow, este es uno de los puntos que realmente a mí me duele a veces más la cabeza y es lo que trato de hacerle entender a los dueños de restaurantes. La merma son partes del producto que muchas veces no se usan, pero que es dinero. Y que si tú lo sumas al año o al tiempo es bastante dinero, pero nunca se ve así. Y hay otra parte, digamos, de lo que no puede funcionar de los productos que son las bajas. Cuando tenemos este control de estos productos o de estas alteraciones dentro de mis inventarios, tengo un control de mi dinero, tengo un control del flujo de dinero que tengo. No puedo perder, todo vale, cada gramo vale. Las mermas puedes optimizarlas para otras preparaciones. Mucha gente no lo hace. Ahora hay una onda hoy por hoy en la gastronomía que es optimizar los productos, saberlos trabajar el 100%. No se pierde nada del producto, nada. Y también, por otro lado, están las bajas. Cuando un producto no salió de la mejor manera, cuando un producto salió mal, cuando erró el garzón, el mesero, hay que llevar también un control de eso. Tienes que diligenciar este control de estos productos. Tienes que documentar.
Esa palabra es muy importante. Documentar lo que sucede dentro de tu restaurante. Cuando tú documentas lo que pasa con un producto, puedes tomar una decisión a final de mes. Estoy perdiendo tantos productos porque están saliendo malos, porque el proveedor está malo, porque este garzón me está vendiendo mal el producto, porque el cocinero me lo sacó quemado. Puedo tomar una decisión basado en estos parámetros. Tengo que documentar porque eso al final del año representa bastante dinero. Lo mismo con la merma. Tengo que documentar para poder llevar una trazabilidad del producto. Eso, de verdad, Rodri, es algo que la gente no ve, pero es bastante dinero si lo vemos desde la parte financiera. Pero aparte de eso, no estás aportando al ambiente, no estás aportando a tu empresa. Y eso es un común denominador que muchas veces uno piensa que ya está solucionado y en realidad es más común de lo que creemos. Hay algunos empresarios gastronómicos que están intentando hacer más cosas. Tú subes contenido a tus redes, también hay contenido en YouTube. ¿Por dónde le recomendarías a un empresario que está en este minuto de quiero mejorar mi servicio, quiero mejorar después de esta entrevista que está viendo con nosotros? Él quiere hacer cosas. ¿Qué recomendaciones les podrías dar tú? 3 recomendaciones para partir muy en simple para mejorar su operación. Primero, le recomendaría que hagan un replanteo a título personal de lo que busca con su empresa y que vean que su restaurante no es solo un restaurante, es una empresa. Si es pequeño, puedes iniciar con una microempresa. Partiendo de eso y entendiendo que tu proyecto es una empresa, de ahí en adelante puedo, primero, planificar. Les recomiendo que para planificar tengan muy estructurado en su cabeza a dónde van a llegar. Y para esa planificación tengo que capacitarme. Entonces, tengo que replantearme qué es lo que busco, tengo que capacitarme y tengo que planificar para posteriormente ejecutar y supervisar. Creo que esas son algunas de las muchas claves que les doy, pero es asumir que hay que aprender, asumir que hay que aplicar, asumir que hay que supervisar. Esas son como los principales factores que yo recomiendo desde un inicio si quieren tener un vuelco a positivo dentro de su empresa. Eso sería como, por ejemplo, en la parte de él como negocio. ¿A dónde quiero ir? Exacto. Y, por ejemplo, si tengo mi personal, tengo mi cocina, ¿qué recomendación le podrías dar ya en la interna de la operación, de lo que está ocurriendo? ¿Dónde tendrían que poner ojo ellos para decir, mira, fíjate en esto, fíjate en aquello, haz una muestra, como dijiste tú, documenta esto durante 2 meses y toma decisiones? Mira, yo pienso que hay muchas herramientas de apoyo. Pueden apoyarse en personas con mayor capacidad, mayor conocimiento, pero les recomiendo que tengan desde la perspectiva de afuera atención a la suma de los pequeños detalles. En los pequeños detalles está la diferencia. En los pequeños detalles de cómo están manejando un insumo, de cómo están manejando la herramienta con la que preparo ese insumo, en los detalles de cómo estoy trabajando con el proveedor, en los pequeños detalles de por qué estás botando esta parte la puedo optimizar. Creo que la suma de los detalles, viéndola desde la parte exterior, hace la diferencia y les recomiendo que tienen que ponerle mucho ojo a este cúmulo de información porque realmente es bien importante. Pipe, tú pasaste por acá por Santiago en una agenda muy así ocupada, específica, haciendo tus asesorías y agradecimos que hayas tenido el tiempo para venir acá al podcast de nosotros. De seguro te iremos a ver a Colombia en algún minuto, sobre todo tú que estás entre Bogotá, Tunja, Villa de Leyva y tus restaurantes que tienes ahí en Villa de Leyva, una zona hermosa, si no la conocen, una zona espectacular. Así que te agradecemos el tiempo de haber venido acá, de haber demostrado esa experiencia que tienes. Las personas te pueden contactar a través de las redes, porque tú haces todo este tipo de asesorías a toda Latinoamérica y con la experiencia que has tenido, realmente los dueños del restaurante pueden dar un plus, pueden mejorar sus ganancias, pueden tener personal más contento y
obviamente ver esto como un negocio y proyectarlo para futuro. Rodri, contentísimo de haber compartido contigo, con ustedes, con el equipo, de verdad que muy feliz. Santiago y Chile para mí es una casa que amo con el corazón, así que muy agradecido a todas las personas que quieren conocer Colombia, que nos ven desde otras partes de Latinoamérica. Bienvenidos, tienen que darse un salto por Villa de Leyva, por Tunja, por toda esta zona central, inclusive un montón de lugares que vale la pena conocer en Colombia, están súper bienvenidos. Y obvio, a los dueños del restaurante, que no les dé miedo escribir, que no les dé miedo preguntar, para eso estamos. Hay que aportar un poquito de conocimiento, un poquito de valor a la gente a medida de lo que uno le permita. Un poquito, digo mucho. Entonces, agradecido, Rodri, de verdad que muy feliz. Hasta la próxima. Nos Muchas estamos gracias. hablando. Súper invitado Felipe Martínez, el chef Pipe Martínez desde Colombia, dando los datos específicos para ti que eres emprendedor, que tienes un negocio gastronómico, que tienes un food truck, que tienes un restaurante, como la parte de procesos, sistematización, estandarización y costos es tan importante que puede llevar a tu negocio a la gloria o realmente al fracaso. Si te gustó esta entrevista, deja tu comentario, nos encanta leerte y te veremos en una próxima oportunidad.